puede tomar su asiento, mis hermanos. Los peores enemigos de un cristiano, así se llama el título de nuestro sermón para esta noche. Hermanos, entendamos, comúnmente un enemigo es aquella persona que se acerca con la intención de hacernos daño, de causarnos algún mal o de hacernos algún daño. Eso es lo que nosotros tenemos como enemigo, el concepto que tenemos como adversario. Pero esta noche quiero hablar de unos adversarios que nosotros tenemos ahí que quizás no le ponemos mucho cuidado. Porque para nosotros como cristianos tenemos a un adversario en común todos, que es el diablo, Satanás. Pero hay unos enemigos, podemos decirlo, que hacen más fácil el trabajo de Satanás en nuestras vidas. Y uno de esos, hermanos, enemigos que tenemos y que debemos luchar contra él y derrotarlo antes de poder enfrentar al enemigo, uno de esos enemigos es la ignorancia o el desconocimiento. Por eso dice la palabra, el versículo que acabamos de leer en su primera parte: mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Imagínense, hermano, que viene terrenalmente un adversario contra usted a golpearlo, a maltratarlo, y usted tiene algo con que defenderse, pero no sabe usarlo. Pues algo así es lo que nos pasa a nosotros. Porque el ignorar lo que la palabra tiene para usted, para mí, para cada uno de los cristianos, esa ignorancia o ese desconocimiento facilita el trabajo de Satanás. Porque muchas veces no sabemos cómo enfrentarlo, no sabemos cómo lidiar con sus tentaciones, no sabemos qué decisión tomar ante lo que se presenta delante de nosotros. Fíjese lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Hermanos, nosotros como cristianos debemos conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios el Padre? ¿Quién es Dios Hijo? ¿Y quién es Dios Espíritu Santo? Debemos de conocerlo. Porque aunque muchos se oponen a esta enseñanza teológica y dicen: no, si no hay Dios Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu, si solo Jesús, hay a ellos. Pero la palabra para nosotros es bien clara. El Padre desarrolló un ministerio, el Hijo desarrolló otro ministerio, el Espíritu Santo desarrolló otro ministerio. Y a través de la Biblia podemos ver o darnos cuenta cuándo actúa el Padre, cuándo actúa el Hijo y cuándo actúa el Espíritu Santo. Pero muchas veces no queremos nosotros dedicar el tiempo a escudriñar la palabra para poder tener ese conocimiento que como cristiano necesitamos. Quiero ponerle un ejemplo. Yo le preguntaría a usted: ¿cuántos me conocen? Y quizás algunos levantaran la mano. Yo le preguntaría: ok, ¿usted me conoce? Sí. ¿Cómo me gusta el café? ¿Amargo, tibio, dulce, caliente, frío? Y aquellos que se han tomado un café conmigo ya saben cómo me gusta el café. Le preguntaría: ¿y usted me conoce? Sí. Ya sabe qué talla de camisa uso. ¿Y usted me conoce? Sí, ya sabe cuál es mi color preferido. Y usted ya sabe cómo se llama mi mamá, cómo se llama mi papá, quién fue mi abuelo. Y entramos en un detalle y me dice: no, pues no sé, entonces no me conoce. Le estoy poniendo este ejemplo, hermanos, porque nosotros decimos conocer a Dios. Pero ¿qué tanto nosotros conocemos de Dios? ¿Qué tanto nosotros conocemos de Dios? ¿Usted conoce a Dios? Sí. ¿Ya le han hablado de Cristo? Sí, amén. ¿Ya lo recibió? Sí, también. ¿Pero lo conoce de verdad? ¿Sabe lo que a Él le gusta? ¿Sabe lo que a Él le agrada? ¿Sabe usted cómo tener una buena relación con Él? ¿Sabe usted cómo arreglar las cosas cuando hemos caído en algún desacato de sus mandamientos? Porque muchas veces caemos, pecamos y nos da igual. Creemos que es obligación de Dios perdonarnos. Y algunas veces antes de pecar decimos: que el Señor me perdone, pero esta no te la paso. ¿Y cómo sabe que el Señor lo va a perdonar y no se la va a cobrar? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a Dios.
Por eso el Señor dice en su palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y dice en el otro versículo que leímos, conocimiento de Dios es lo que Él quiere, que nosotros nos acerquemos a Él. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Dice, alguien va a decir, mire, si yo no lo veo, a usted lo puedo invitar a un café, me puedo sentar a la par suya, pero a Dios no. Pero mire, ¿cómo nosotros conocemos acerca de personajes que ya no existen? ¿Cómo es que nosotros hablamos muchas veces en lo secular de personajes que existieron hace 200, 300 años? ¿Cómo usted sabe de Cristóbal Colón? Porque leyó la historia. ¿Cómo nosotros podemos saber de Dios? En primer lugar, hermano, leyendo su palabra. Si de verdad nosotros queremos tener conocimiento de Dios, ¿sabe qué tenemos que hacer? Leer su palabra. Por eso hablábamos de enemigos de un cristiano. Porque tenemos a Satanás como principal adversario, sí, pero la ignorancia es otro enemigo. El desconocimiento facilita el trabajo de Satanás. ¿Y sabe cuál es el otro? La pereza. La pereza. Uno de los enemigos, y ese está en nosotros, ese no está afuera, hermano. Qué pereza tenemos muchos para leer la palabra. Qué pereza tenemos para leer la palabra. Amén. Fíjese bien, la ventaja de tener conocimiento de la palabra, y no nos vamos a detener mucho porque esto usted ya lo conoce. Las tentaciones de nuestro Señor Jesús, que están en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Hermanos, usted sabe de que nuestro Señor Jesús dice que la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches, y después de ese ayuno sintió hambre, tuvo necesidad de comer. Y apareció el enemigo, y esto entendámoslo, cuando usted está pasando por un problema, el enemigo siempre va a acercar, queriendo aprovechar la ocasión. Dice que le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque yo sé que tú tienes hambre. Nuestro Señor no se puso a hablar en lenguas. Nuestro Señor Jesús no se puso a reprender a Satanás. No, sabe, se defendió con la palabra, porque tenía conocimiento de la palabra. El Señor le dijo, ¿por qué? Le voy a parafrasear, ¿por qué voy a convertir las piedras en pan para llenar mi estómago? ¿Acaso no dice la palabra que no solo de pan vive el hombre? Y fíjese lo que le dice, ¿acaso no dice la palabra que no solo de pan vive el hombre? El Señor le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta que le dio. ¿Por qué? Porque conocía la Escritura. ¿Por qué? Porque conocía el tiempo en que se dio esta palabra y la experiencia que vivió aquel pueblo. Si usted quiere saber cuándo fue, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Porque a esta palabra hizo mención nuestro Señor Jesús. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa fue la respuesta. Yo le digo, hermano, y usted cuando usted es tentado a hacer algo que su conciencia le dice que es pecado, ¿cómo se defiende? ¿De qué manera usted resiste la tentación? ¿De qué manera nosotros enfrentamos la incitación de Satanás, que muchas veces utiliza a personas para impulsarnos o empujarnos a pecar? Muchas veces alguien le hace una ofensa y no va a faltar allí un diablito que le dice, y te vas a quedar con eso y no le vas a decir nada. ¿Qué hace usted? ¿Qué dice? Espérate al rato, le voy a dejar que me canse. O le dice, no, es que mira, la palabra dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Resistimos nosotros de esa manera? ¿O nos quedamos ahí un poco dolidos en el corazón y ojalá la vida te cobre lo que me acabas de hacer? Porque muchas veces, hermanos, esas son las frases de los cristianos. Así es como nosotros vamos llevando la vida, cuando que la palabra tiene una respuesta para todo lo que podemos estar enfrentando. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, hermanos, no la conocemos, no lo sabemos, y pocas veces nos interesa leer
la Biblia o la palabra de Dios. Hermanos, fíjense que hubo una segunda tentación en Mateo capítulo 4, versículo 7. Después de esa, el diablo no tuvo con eso, sino que fue por más. Y dijo: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y fíjese que, oiga, si usted no lee la palabra, Satanás, sí, fíjese. Mire lo que le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Ya usted sabe dónde está eso, amén. Porque no es posible que él sí sepa y usted no. Es en el Salmo 91, versículos 11, 12, pero lo bueno es que lo leamos completo en nuestras casas. Esa fue la respuesta, esa fue la parte bíblica que el enemigo utilizó. Hermano, yo no sé si alguna vez alguien se ha acercado. No, hombre, no te preocupes, dale un par, si en el nombre de Jesús, dáselo. Si el Señor alista tus manos para la batalla. Amén. Muchas veces, no, sí dice la palabra: el Señor alista mis manos para la batalla. Así es de que a este incircunciso hoy le voy a dar porque ya me cansé. Pueda que algunas veces nosotros nos volvamos bíblicos para hacer lo que no es el agrado de Dios. Satanás aquí le estaba haciendo referencia a una palabra. Y miren la respuesta que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús le dio. Escrito está, le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez nuestro Señor Jesús usa la palabra para defenderse y resistir aquella tentación. Escrito está, le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. A esa palabra, a ese versículo estaba haciendo referencia a nuestro Señor. Dice Deuteronomio 6, 16: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masa. Nuestro Señor hacía uso de la palabra para defenderse de las tentaciones. Por eso es necesario que usted y yo tengamos conocimiento de la palabra, porque usted y yo somos tentados, si es posible, todos los días. Todos los días somos tentados y de diferentes maneras, porque el enemigo está ansioso porque usted caiga, porque usted tropiece. Y si ha caído, está ansioso porque usted no se levante. Por eso es necesario que nosotros tengamos conocimiento. Y por eso es necesario vencer la pereza, para que podamos nosotros movernos a escudriñar la palabra. Ya conocemos qué es la pereza, ¿va? La pereza, mire hermano, la pereza es que usted sabe que tiene que hacer algo, pero no tiene ánimo ni ganas de levantarse. A eso le llamamos pereza. El cristiano sabe que debe leer la palabra. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Amén. Pero ¿cómo vamos a meditar en la palabra si no la leemos? Para poder meditar en la palabra, nosotros necesitamos leer por lo menos 2, 3 versículos y se queda meditando en lo que Dios está diciéndole a su vida, a nuestra vida, a través de esos versículos, a través de ese capítulo o a través de un libro. Pero necesitamos vencer la pereza y poder leer las escrituras, hermanos. Vamos a la tercera tentación. Otra vez llevó el diablo, Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11, dice: otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Una vez más Jesús usa la palabra y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Yo quisiera que nosotros pudiéramos aprender a usar ese mismo tipo de defensa cuando hay alguna adversidad sobre nuestra vida. Y decimos: escrito está. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor. Vamos para adelante. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Ah? Y vos no tenés miedo con tanta situación. Escrito está: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿O no está escrito? Está escrito. Entonces, lo que sucede, hermanos, que muchas veces
el desconocimiento o la ignorancia nos hace que ante cualquier adversidad caigamos redonditos, tropecemos. Hermanos, uno de los avances, uno de los enemigos que está frenando el avance de la iglesia en este tiempo es la ignorancia o el desconocimiento del poder que Dios en Cristo Jesús y su Espíritu le depositó a la iglesia. Una de las cosas que está deteniendo el avance es el desconocimiento o la ignorancia del poder que cada cristiano puede alcanzar o debe alcanzar. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ya no sabemos que no es la roca, no es Pedro. No nos vamos a detener ahí. Lo que sigue: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oiga, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En primer lugar, hermano, está diciendo, habrá una batalla entre el Hades, entre el infierno, entre el mundo y la iglesia. Pero la iglesia no va a sucumbir ante el mundo. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán. Pero ¿por qué razón la iglesia, podemos decir en este tiempo, por qué razón la iglesia está menguando? ¿Por qué razón la iglesia está fría? Y no estoy hablando de ustedes como iglesia, no, estoy hablando del término de iglesia en general. ¿Por qué la iglesia está perdiendo el primer amor? ¿Por qué la iglesia está viendo el evangelio como algo suave, como algo que no es tan necesario? Después de la pandemia, como que la gente dijo, no hombre, ya vimos que sobrevivimos, no necesitamos congregarnos todos los días. Amén. ¿Por qué razón será? Mire, en primer lugar, la iglesia necesita saber, conocer, tener entendimiento que ha sido llamada a revestirse de poder de lo alto. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Sabe que ahorita el mover del Espíritu Santo en las iglesias es casi nulo? Amén. ¿Sabe por qué las iglesias estamos tan frías? ¿Sabe por qué las iglesias están tan apagadas? Y no estoy hablando de nosotros, no, las iglesias. Porque realmente no hemos entendido que solos, nuestro Señor Jesús sabía que solos no podíamos. Que necesitábamos que Él depositara el poder de su Espíritu en cada uno de nosotros para poder hacer frente a este mundo. Pero lo hemos visto tan suave, tan innecesario. Pero hermanos, yo quiero que entendamos esta noche que no podemos ser cristianos sin siquiera una pequeña parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo necesitamos, y lo necesitamos urgentemente si creemos que estamos en el tiempo final de la historia. Yo no sé si creen ustedes que Cristo está por venir. Pues si creemos que Cristo está por venir, lo que tenemos que hacer es la sensatez de aquellas vírgenes que tenían sus lámparas llenas de aceite. Eso es lo que necesitamos, y el aceite significa el Espíritu Santo. Mire, si la iglesia reconociera el poder o tuviera conocimiento del poder que significa o la presencia del Espíritu Santo en cada vida de los cristianos, se cumpliría lo siguiente. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo le pregunto esta noche, ¿usted cree en Dios? Poquito. Les vuelvo a preguntar, ¿y usted cree en Dios? ¿Sí? Porque dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Y yo creo que acá, yo pienso que acá todos hemos creído, y el que no ha creído hoy puede creer. Todos hemos creído. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Veamos cuáles señales. En mi nombre, dice, y estas señales seguirán a los que en mi nombre echarán fuera demonios. Y yo les digo, ¿sabe? El problema para nosotros como cristianos es que ni siquiera los mismos demonios que nosotros andamos cargando podemos sacar. Y mucho menos vamos a sacar el del vecino. Ay, ustedes dicen, yo no ando ningún demonio. No, y si ya se enojó, anda un demonio de ira. Ya ve que sí anda.
¿Ah? Lo que pasa es que nosotros no entendemos. Mire, espíritu inmundo, espíritu malo o demonio es la misma cosa. No se trata de que un demonio es el que hace destrucción y un espíritu malo. No, es la misma cosa. Si vemos la evolución de la palabra, nos vamos a dar cuenta que de repente empezaron a decirle demonio a los espíritus inmundos. Y muchos de esos, mire, hay una mujer en la Biblia que dice la palabra que el Señor expulsó, ¿cuántos demonios? 7. ¿Quién era? María Magdalena, ¿verdad? 7 demonios. Y la mujer no andaba allí como loca haciendo esto, no, pero hacía cosas que no eran agradables delante de Dios. Mire, muchas personas nosotros las vemos perdidas en vicio. Vicioso, no es vicioso, es endemoniado. Hay un espíritu inmundo que lo domina, que lo tiene sujeto y lo lleva a donde él no quiere. Y el hombre en sus momentos de lucidez dice: yo quiero dejar este vicio, pero no puedo. Claro, no va a poder, necesita ser libertado, necesita ser liberado. Hay personas que están luchando con una adicción a la pornografía, pero no quiere creer que está poseído o seducido por un demonio. Si le digo: mire, usted necesita sacudirse ese espíritu de laxivia que tiene en su cuerpo, que tiene en su mente y que lo lleva a que todos los días usted dependa de la pornografía. No quiere, pero es necesario. Y así puedo pasar más tiempo explicando cada uno de los espíritus inmundos que las personas andamos cargando. Y decimos que no. Pero no vaya a ver a su esposo que le habló una persona. Porque, ¿y esa quién es vos? ¿Cómo es posible? ¿Y me andás engañando? O sea que vos me estás viendo la cara. No, hombre, si mira, si era la jefa. ¿Cómo que la jefa? Anda un espíritu de celo, tremendo, que en vez de construir, destruye. Pero si le digo: usted tiene un demonio de celo, me va a decir que yo estoy loco, pero la loca va a ser ella o él, en el caso cual sea. Amén. ¿Sabe? Entendamos, el hombre es impulsado, y es impulsado por el Espíritu de Dios o impulsado por el espíritu por los espíritus del diablo. Yo le pregunto: ¿y usted quién lo impulsa? El Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios nos está impulsando, sus acciones son buenas, sus palabras son buenas, su forma de pensar es buena, es sana, su forma de vivir, su conducta construye y no destruye. Pero nótese, cuando nos empuja un espíritu de demonio, cuando nos empuja un espíritu de Satanás, todo lo que hacemos es malo. Ni le hemos hablado al fulano y ya le caemos mal. Y te cae mal fulano, sí o no sé por qué. Y te ha hecho algo, no, nunca hemos cruzado palabras, pero no sé, tiene sangre, ¿qué dice? Sangre pesada. A ver qué demonio anda. Es que dice la palabra, escrito está: al que está en paz con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz. Amén. ¿O no dice así la palabra? Necesitamos entender, necesitamos tener conocimiento, porque muchas veces, hermanos, para poder curar a alguien necesitamos curarnos nosotros. En otras palabras, si queremos que esa señal se cumpla, como dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Primero, perdón la palabra que voy a usar, primero limpiémonos nosotros. Primero limpiémonos nosotros y después vamos a poder ayudar a los demás. Así lo dijo nuestro Señor. Escrito está, les voy a decir: saca primero la paja, la viga que está en tu ojo, para que puedas sacar la paja del otro. Amén. ¿O no está escrito así? Entonces, hermano, necesitamos entender qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se mueren. Amén. La Biblia dice: sanarán, pero sanan o se nos mueren. Mire, el colmo de los colmos. Llega la persona afligida con una enfermedad, donde el cristiano le dice: fíjese que estoy pasando esta enfermedad, y ya fue donde la fulana, y ya fue donde la mengana, y ya tomó tal cosa, y ya se hizo esto, y ya se hizo lo otro. ¿Y qué dice la palabra? Sobre los enfermos pondrán las manos, y estos como que no tenemos fe, como que no creemos.
Y es que el tercer enemigo que tenemos que vencer, hermanos, es la falta de fe que nos lleva al desánimo. Ese es el tercer enemigo. Por eso decía, los enemigos de un cristiano. El primero es la ignorancia o el desconocimiento. El segundo es, ya se me perdieron por acá, la pereza. Y el tercero, el desánimo por falta de fe. ¿Sabe? Nosotros como cristianos no creemos que esto que está escrito se pueda cumplir en este tiempo. Ese es uno de los problemas que tenemos. No creemos. ¿O sí creen? Porque quizás yo estoy diciendo no creemos y aquí todos somos crédulos. Pero dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Pero ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se cumple? Volvemos otra vez, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer es creer nosotros que Dios ha depositado ese poder en la iglesia. Lo primero que tenemos que creer es aquello que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en todos los confines de la tierra. Primero tenemos que creer que la iglesia sola no puede, que necesita depender del Espíritu Santo de Dios para que todas las profecías y las promesas habladas se cumplan. Amén. Eso necesitamos. Conocer lo que Dios ha dicho para la iglesia. La iglesia, hermano, no debería ser una iglesia timorata, como dicen muchos por ahí, llena de miedo, llena de temor. No, debería ser una iglesia que debería de enfrentar los problemas sociales, los problemas globales con fe en Dios. Ya oyó usted que con toda la lluvia va a haber escasez de todo, la libra de tomates no sé tanto, la libra de papas unos 50 y la gente empieza a afligirse porque va al súper y ya no le alcanza. Y el cristiano también. ¿Acaso no tienen un Dios todopoderoso que puede proveer en la necesidad? Pues nosotros necesitamos creer. Y cuando alguien se acerca, mire, fíjese de que de lo que compraba hoy ya no estoy comprando porque usted dígale, ¿sabe qué? Tenga fe. El Dios al que nosotros le servimos puede proveer de la nada. ¿O no lo cree? Nosotros necesitamos saber, nosotros necesitamos conocer de Dios. Hermanos, otro enemigo, el enemigo que frena el avance de la iglesia, decía, es la pereza por leer y meditar en la palabra de nuestro Dios. Yo no sé si usted lee. Yo no sé si usted medita. Yo no sé si a usted le queda el tiempo en medio del día para leer, para meditar. Porque a la verdad, hermanos, ¿cuánto tiempo le dedicamos a otras cosas? A la televisión, al teléfono. No sé, anda a juegos en su teléfono. Quiere decir que se dedica a jugar de vez en cuando. No, si la Biblia aquí la ando, dice uno ahí, sí, pero no la abre para leer, abre la aplicación de los juegos, abre el Face y otro. Sabe que hay una pereza tremenda que la iglesia debe de vencer, y es la pereza por leer la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe? Porque cuando no leemos, no hay fe, y cuando no hay fe, llega el desánimo. ¿Y para qué? Si por gusto. Mire cuánto tiempo tengo de estar yendo a la iglesia y lo mismo, la misma cosa, mire las mismas chanclas ando, no me alcanzo a comprar otra. No hay fe que Dios le puede bendecir. No hay fe de que Dios puede cambiar su entorno. Mire, tengo 20 años de congregarme y nada, no hay ningún cambio. Ya perdió la fe. Por gusto eso de ir a la iglesia. Mire, antes ofrendaba, ya ni ofrendo, ya cuando pasa el canastito volteo a ver para otro lado. Ya perdió la fe. No, si yo antes era fiel de mi ador, no, ya me di cuenta que es por gusto usted. Si él. Entonces ya perdió la fe. Quiero que vaya conmigo a Malaquías capítulo 3. No es 3:10. Es capítulo 3, versículos 16 y 18. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe,
los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces no es en vano que usted le sirva a Dios. Entonces no es en vano que usted se congregue. Entonces no es en vano que usted trate de agradar a Dios, por lo cual no se rinda. No se aburra, no busque una excusa. Ay, no, todos los días, no, hombre, ¿para qué? Con una vez que vaya el domingo. Y si el domingo está viviendo, pues hasta el otro domingo. Total, al mes viene apareciendo a la iglesia. Amén. No es en vano servirle a Dios. Porque si es en vano, entonces la palabra miente. Pero no es en vano servirle a Dios. No se canse. Este pasaje que acabamos de leer de Malaquías 3, si usted lo lee completo, va a ver que el pueblo se estaba quejando a manera de murmura, diciendo: en vano le servimos a Dios, en vano cumplimos sus mandamientos. Mira, los que no se acuerdan de Él, les va bien, les va mejor. Hasta mejor carro tienen, mejor casa. Y yo que todos los días voy a la iglesia, ay Dios, no. Para nosotros es esta palabra. No, dice el Señor, no es en vano. Porque en el día que Él actúe, dice, aquellos que le servimos, vamos a tener un trato diferente. Yo siempre le he invitado a usted a que le sirva en algún ministerio, si es que no le está sirviendo. Pero dice: entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo le preguntaría esta noche: ¿y usted le está sirviendo a Dios? Y si no, busquemos de qué manera servirle, porque sí hay premio y sí hay galardón para servirle a nuestro Dios. Hermanos, esforcémonos por vencer la ignorancia, por vencer el desconocimiento, saber lo que Dios tiene para nosotros. A manera de conclusión le digo: cuando el cristiano conoce la palabra de Dios, encuentra en ella un refugio para cada tribulación. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos dónde refugiarnos. Encontramos un consuelo en la tristeza. Cuando conocemos la palabra de Dios, encontramos una solución para cada problema. Aquel cristiano que conoce la palabra de Dios encuentra paz en medio de la tormenta. Aquel cristiano que conoce la palabra de Dios encuentra la salida en cada tentación. Pero ¿cómo? Necesitamos vencer la ignorancia y el conocimiento, lo que Dios ha hablado para cada uno de nosotros. Yo le voy a invitar esta noche, cierre sus ojos y meditemos un momento. El cristiano que tiene conocimiento de la palabra de Dios, en cada día se fortalece más en el poder del Espíritu Santo. Cuando un cristiano adquiere conocimiento, sabe, tiene una victoria asegurada en cada batalla. Por eso el Señor dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Sientes que el diablo está ganando la batalla? Empodérate de conocimiento. Conoce cómo resistir al diablo. No se va a ir con que tú le digas vete. No, se va a ir cuando tú le resistas. Y la mejor forma de resistirle es a través de la palabra, como lo vimos que lo hizo Jesús, usando la palabra para resistir las tentaciones. Cuando usted tiene el conocimiento necesario, sabrá cómo enfrentar al enemigo. Venzamos el enemigo de la ignorancia, venzamos el enemigo de la pereza, venzamos el enemigo de la falta de fe y el desánimo, y entonces en el nombre de Jesús tendremos victoria en toda dificultad. Padre, gracias te damos, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús, por hablarnos a nuestras vidas. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que en cada corazón confirma esta palabra. Te lo ruego, oh Dios eterno, en el nombre de Jesús. Yo pregunto si entre los que estamos hay alguien que aún no haya hecho al Señor Jesús el Salvador de su vida, que esta noche le pueda recibir. Si no hay, pues damos gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, que nos hayas concedido esta oportunidad. Te suplicamos que nos permitas que la próxima ocasión que nuestra iglesia esté abierta, nos podamos congregar para glorificar y bendecir tu nombre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Guárdanos de todo peligro, de todo mal. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.